Listo. Buenísimo, gracias. Bueno, voy a comenzar esta charla con un poquito de historia. ¿Sí? Les voy a mostrar estas fotos y nos vamos a trasladar a los años 312 antes de Cristo, específicamente en Roma, donde se construyeron 12 acueductos desde el año 312 antes de Cristo hasta más o menos el 226 después de Cristo. Con estas estructuras, Roma tenía una infraestructura hidráulica para proveer de agua a la gente, a su población creciente, a más o menos 900 baños públicos y unas 1.400 piscinas y fuentes ornamentales. Como vemos en las fotos, también estas estructuras son súper imponentes y eran también un símbolo del avance de la ciudad de Roma. Vamos a viajar un poquito más al norte, bueno, hacia un poquito más alejado, hacia Turquía, y un poquito más adelante en el tiempo también. Quiero hablarles sobre el castillo Erzurum, no sé si lo dije bien. En este castillo se hacen excavaciones arqueológicas y se encuentran vestigios de tuberías. Estas tuberías tienen una antigüedad de unos 800 años. Los arqueólogos también encuentran indicios de que era alcantarillado diferenciado. Estos dos ejemplos nos muestran la aplicación de soluciones para cumplir las necesidades que tenían las ciudades de ese tiempo. Y estos dos conceptos de flujo canales abiertos y flujo a presión no son ajenos a nuestra realidad, lo que conocemos en estos tiempos. Voy a mostrarles unos extractos de lo que he leído y de lo que les he hablado. Y voy a resaltar algunas palabritas ahí brevemente que están en la diapositiva. Podemos ver palabras como símbolo de la avanzada civilización, o aguas residuales, agua limpia, transporte, ¿sí? Y vemos que con este pequeño así ejercicio, con estos dos casos, podemos reflexionar en cuáles fueron los factores que motivaron la construcción de estas estructuras. Extrayendo las ideas de la lista que les mostré, he conformado esta diapositiva para poder ver los factores que han influido en la construcción de estas estructuras. Entonces, un factor como el transporte de agua impulsa la construcción de los acueductos para poder transportar agua hacia los lugares que más necesitaban, por ejemplo. Vemos también que necesitaban agua para recreación, entonces esto también motivó a los acueductos. Voy a agrupar estas definiciones, estos factores de aquí que tengo, y los voy a encajar en definiciones que están aceptadas por la academia, como para manejar el mismo idioma que se maneja en el mundo. Entonces voy a tener, ahora en vez de factores, nos vamos a referir como impulsores sociopolíticos. Es decir, que, por ejemplo, para la necesidad de seguridad hídrica, motiva la construcción de los acueductos. Y eso voy a empezar a integrarlo en una gráfica, la cual la voy a ir modificando a lo largo de la charla, y eso me va a servir para mostrarles cómo han evolucionado las ciudades en el tiempo. Con estos, como que la etapa más básica de una ciudad, con la que les he hablado, la vamos a llamar la ciudad proveedora de agua. Esta ciudad aparece para suplir las necesidades de seguridad hídrica y provee el servicio de hidráulica de provisión, es decir, estructuras como los acueductos o las tuberías que les hablé hace poco. Esta gráfica va a funcionar así. Tenemos los impulsores sociopolíticos arriba, la ciudad y el servicio que provee esa ciudad para la gente. ¿Ya? La gráfica como tal, como les dije, la voy a ir evolucionando. Esta ciudad es el estado más básico del manejo del agua en ciudades, en donde un sistema que es centralizado provee de agua a todita la población que va en crecimiento. Grandes cantidades de agua son extraídas del medio ambiente usando infraestructura, y la gente tiene la percepción de que espera que el agua sea barata y piensa que es inofensiva descargarla al ambiente. Además que tiene la idea de que siempre habrá agua.
Avanzando un poquito más, vimos que en las excavaciones en Turquía había alcantarillado diferenciado, por ejemplo. Entonces aparece otro impulsor sociopolítico que tiene que ver con el saneamiento. Y aparece lo que vamos a llamar la ciudad con alcantarillado. Esta etapa contiene a la anterior, por eso le dibujé así, y busca una mejor salud pública. Y también busca protección contra enfermedades causadas por las aguas residuales. Esto lleva al servicio que provee este tipo de ciudades, lleva a la construcción de sistemas de alcantarillado que llevan el agua residual y las descargan en cuerpos de agua lejos de la ciudad. Además que la gente tiene la idea de que la descarga no daña el ambiente. Les voy a mostrar unos ejemplos más locales usando unas fotos. Me voy a referir a eventos bien puntuales. Quito, 15 de mayo de 2017. Ahí tenemos nuestra plataforma de gestión financiera que se inunda en el día de su inauguración. ¿Cómo no vamos a olvidar tampoco un video que se volvió viral de un hombre siendo arrastrado por el agua, por inundaciones en el centro histórico? Se volvió viral, creo que estaba borrachito, no recuerdo bien, pero se volvió viral. Un evento de lluvia y granizo que duró 30 minutos fue suficiente para inundar varias partes de Quito. Como vemos en la foto, la avenida Occidental y la avenida 10 de agosto como ejemplo. Estos eventos no son exclusivos de ciudades grandes. Esto pasa en el mundo, ¿no? Aprovechando este espacio que tengo para hablarles, quiero contarles un poquito sobre la ciudad en la que he vivido por los últimos 5 años y medio. La ciudad de Tena, una ciudad bien bonita, ciudad amazónica, rodeada de ríos, unos paisajes preciosos. La ciudad está rodeada de los ríos Pano, el río Tena, el río Misaguayí. Y ahí, bueno, les muestro unas fotos de estructuras icónicas de la ciudad, el puente y el malecón. Son lugares súper bonitos para visitar. El clima, bueno, el clima, descripción breve, llueve un montón, hace bastante calor, aunque también a veces hace frío, es bien húmedo, pero es bastante manejable el clima, la verdad. Aproximadamente la mitad de la población del cantón entero vive en la parte urbana. Les voy a mostrar un poco de la realidad de las inundaciones con unas fotos en la ciudad de Tena. Aquí tenemos, Tena no se aleja de tener eventos extremos de inundación, como tenemos aquí las fotos, de donde les muestro inundaciones del 2010, 2011, 2012, 2016, 2017. Miren, fíjense en la frecuencia. Los resultados son los mismos, ¿no? Esto puede ayudarme a reflexionar en que los gobiernos solo están acostumbrados a lidiar con los efectos de las inundaciones. Y la vida sigue, ¿no? Mandan a personal a limpiar el lodo, los sedimentos, y no ha pasado nada, ¿no? Es claro que ambas ciudades, como Quito y Tena, ahora tienen otras necesidades, ¿no? Se generaría otro impulsor sociopolítico que me ayudaría a evolucionar a estas dos ciudades a una ciudad que provea un servicio más, ¿no? Dejemos esta idea en pausa y les quiero hablar sobre el programa Laderas del Pichincha de la EDMAPS, que busca el control de 53 quebradas en el eje Pichincha-Atacazo, en donde la mancha urbana, es decir, la ciudad, ha invadido poquito a poco el valle y ha invadido estas laderas, aumentando la escorrentía, ¿no? Aquí les voy a mostrar unas fotos del bosque protector como en el sector a la altura del Bicentenario, y se puede ver ahí señalado, no sé si se ve en la diapositiva, en la avenida Occidental. Y la primera imagen corresponde a 1961, donde podemos ver que aún hay campos verdes. La de 1981 ya vemos que hay zonas urbanas, y esta foto última es la del 2009. Entonces vemos cómo ya se está invadiendo bastante estas laderas. Todo esto de aquí sumado a colectores,
cuyo diseño no consideró el crecimiento poblacional. Se va a manifestar como inundaciones que Quito tiene frecuentemente, que las hemos vivido en persona. Por eso necesitamos ahora un nuevo impulsor sociopolítico, que es la protección contra las inundaciones. Y esto puede ser provista por una ciudad, lo que se conoce como ciudad drenada. Esta ciudad busca proteger casas e infraestructura de las inundaciones, ¿no? Puede ser que algunos ríos sean canalizados y el agua de escorrentía de la lluvia sea transportada lejos de las zonas urbanas. Y generalmente son descargadas en los mismos lugares donde se descargan las aguas servidas. En este punto, la percepción de la gente es la de que tengo agua, tengo alcantarillado y tengo servicio de drenaje y espero pagar poco por ello. O sea, espero que sean baratos. ¿Sí? Ahora vamos a trasladarnos. Si ven, ¿no? Ya tenemos aquí como unas etapas de las ciudades, cómo van evolucionando. Y las he ido organizando en esta gráfica. Ahora vamos a trasladarnos al otro lado del mundo. Quiero hablarles un poquito sobre otra ciudad que me acogió durante mis tiempos de estudio. En la ciudad de Brisbane, en Australia. Esta ciudad es la capital del estado de Queensland. Tiene una población de alrededor de 2,5 millones. Es una ciudad costera, así tipo Guayaquil, y digamos que disfruta de las 4 estaciones. Gente de todo el mundo, linda ciudad, bonita atmósfera en general. Les muestro una foto del campus de la Universidad de Queensland. Y ahí les he resaltado un edificio icónico de la universidad que se llama Great Court. Quiero usar este edificio como referencia porque vemos que en la imagen que hay un río que bordea la universidad. Y este río se ha desbordado bastantes veces, entonces para que tengan una referencia. En 1974 cayó sobre la ciudad cayó sobre la ciudad, no recuerdo bien el número, pero llovió como 3 días seguidos. Esta lluvia fue suficiente para desbordar el río Brisbane. Y ahí en la foto quiero que vean la magnitud de la inundación. En la foto en blanco y negro, la que está más arribita, podemos ver que el río se ha desbordado totalmente. Y casi que alcanza este edificio de referencia que les pongo, ¿no? Pasa el tiempo y en el 2011 ocurre otra inundación similar. Aquí les muestro una foto con el edificio de referencia como para que vean los impactos, ¿no? Voy a usar otra imagen como que desde arriba. Esta es una imagen antes de la inundación del campus de la universidad. Y la voy a comparar con después de la inundación del 2011. En esta foto quiero resaltar que se pueden apreciar que infraestructuras como las canchas, les pongo antes y después, ¿no? Y los parquecitos. Estas infraestructuras fueron construidas intencionalmente en los bordes del río Brisbane, con la idea de que sean estructuras que tengan, o sea, que son canchas originalmente, pero que tengan otro servicio más, como lagunas de inundación también. Esto es súper clave, ¿no? De ser multifuncional. Con esto redujeron los daños al campus de la universidad, comparada con la inundación del 74, que se ve claramente. Con esto quiero extraer algunas ideas clave sobre los ejemplos y los casos que les he hablado, y también de lo que dice la literatura, por supuesto. La gran mayoría de ciudades no están listas para estas anomalías de climas extremos, sean de precipitación o de temperatura. Además, estudios en cambio climático concluyen que estas anomalías, estos extremos, van a ser cada vez más fuertes, cada vez más frecuentes en el futuro. Y nuestras ciudades no están listas para este futuro, como les he mostrado así brevemente. Hay un estudio súper interesante también de Frances Moore, si recuerdo el nombre, del 2019, es reciente este estudio, en el cual analiza 2,000 millones de tweets relacionados con anomalías extremas del clima y la ubicación de la que fueron enviados estos tweets. Con un algoritmo, él separa los tweets sobre las anomalías y los tweets que hablan de cualquier cosa. El algoritmo relacionaba la mención de la anomalía extrema
con la ocurrencia de esa anomalía. Y el estudio encuentra algo interesante. Encuentra que cuando un evento extremo del clima ocurre con una frecuencia entre 2 y 8 años, la gente tiende a olvidarse, a pasarla por alto. Como que se normaliza, como que ya, ok, yo vivo aquí, se inunda siempre, entonces está bien, lo acepto. Esta normalización tiene serias implicaciones en la aceptación del cambio climático, porque dejamos de darle la importancia que se merecen, y en la presión pública para desarrollar medidas de mitigación o prevención, porque ya no lo vemos como un problema, ya no vamos a solicitar soluciones o demandar soluciones. Además, sabemos que la gente vive cada vez más y más en zonas urbanas, buscando, digamos que una vida más cómoda. Y la contaminación de cuerpos de agua y del ambiente es una realidad que conocemos todos. Estos problemas ya vienen, todo esto ya viene de años atrás, y claramente son otra necesidad que requiere atención. Ya se requiere otro impulsor sociopolítico y, por lo tanto, otra evolución en las ciudades, ¿no? Pero en este punto de la escala pasa algo particular. Aquí como que aparece un muro y no hemos sido capaces de evolucionar más allá de ese muro. Estamos conscientes de las problemáticas mundiales como el cambio climático y la contaminación, el crecimiento poblacional, pero al mismo tiempo seguimos manteniendo las mismas filosofías de diseño del siglo XX. Y nuestras ciudades como que se han chocado con este muro y no evolucionan. Entonces, no podemos pedir que estén listas para el futuro bajo el contexto del cambio climático, que nos dice que los eventos extremos van a ser más fuertes y más frecuentes. En este punto, para romper ese muro, necesitamos nuevos paradigmas y nuevos enfoques de diseño que nos van a ayudar a esta transición, tomando en cuenta el contexto del cambio climático. En el mundo han surgido varios enfoques de diseño relacionados al drenaje urbano. Por ejemplo, existe el concepto de ciudades esponja que nació en China y hay bastantes conceptos que han nacido alrededor del mundo. El concepto que les voy a presentar ahorita se conoce como Water Sensitive Urban Design, que en español se traduce a diseño urbano sensible al agua. Este enfoque nace en Australia. Me enfoco en este tema porque Australia ha liderado en técnicas y en enfoques para el manejo integrado del agua. A pesar de ser prácticamente un desierto, este país tiene una de las ciudades más desarrolladas del mundo. Este enfoque nace cuando Australia tiene un periodo de sequía de 10 años más o menos, desde el 98 hasta el 2008 más o menos. Entonces, toditos los reservorios casi no tienen montañas, entonces se apoyan mucho de reservorios. Y todos estos reservorios se secaron prácticamente. Los gobiernos empiezan a entrar en pánico y generan restricciones de agua y empiezan a construir un montón de plantas desalinizadoras. Curiosamente, cuando ya estaban a punto de inaugurar estas plantas desalinizadoras, acaba la sequía y empieza un periodo de lluvias súper extremas, que en cambio causan un montón de inundaciones. Y vemos aquí los dos extremos, ¿no? Aquí vale la pena resaltar que el hecho de haber pensado en la solución de crear plantas desalinizadoras, en un inicio suena práctica, pero más al fondo estamos, digamos que moviendo la dependencia de agua de lluvia que normalmente tienen las ciudades a una dependencia de energía para obtener agua. Es como que vemos esa dinámica. Los académicos y los gobiernos de los estados de Australia les preocupa esta situación, ¿no? Y se generan nuevas preguntas en torno a la búsqueda de un verdadero manejo del agua en ciudades. Les voy a mostrar unas imágenes de un balance hídrico de algunas ciudades australianas. R representa el agua cuantificada en los medidores de las casas, es decir, cuánta agua entra en las casas o en los edificios o en las industrias.
W es el agua residual y S es el agua de escorrentía pluvial. En estas gráficas sencillas podemos ver algo súper curioso, que si sumamos el agua residual y el agua de escorrentía, tendríamos suficiente agua para cubrir la demanda, ¿no? Entonces, uno de los fundamentos del diseño urbano sensible al agua es el de considerar que las ciudades son cuencas hidrográficas. Otro fundamento es el de tener agua hecha a la medida, como la llaman allá. Por ejemplo, no es necesario lavar el auto con agua potable, ¿no? O regar las plantas o descargar los inodoros. Una visión de este nuevo enfoque de diseño es la de acostumbrar a la comunidad a tener dos redes de distribución. Una de agua potable y una de agua no potable. En algunas zonas de Australia ya se aplica esto. Y el agua no potable corre en tuberías de color morado para que la gente lo identifique. Y esta agua no potable es una combinación de aguas negras, aguas grises y aguas pluviales tratadas de cierta manera. Y aquí podemos ya notar la importancia del reuso o el reciclaje del agua. Otro fundamento más es que se reconoce que el agua residual tiene nutrientes que pueden ser recuperados de alguna manera y darles un uso adecuado. Además, que el agua tiene energía que puede ser aprovechada con alguna técnica innovadora. También de pensar que el agua puede proveer servicios ecosistémicos. Y esto se logra con lo que se llama paisajes ecológicos, como vemos en la foto de ahí, donde básicamente se trata de traer de vuelta la naturaleza a nuestras zonas urbanas. Estos paisajes ecológicos son zonas que emulan las funciones naturales de los bosques y humedales. Y ¿por qué no tener espacios verdes que sean multifuncionales? Es decir, que aparte de ser espacios verdes como tal, provean de otros servicios más como limpieza de agua, almacenamiento de agua, ralentización de flujo, es decir, hacerlo más lento, y espacios que sean bonitos, lindos para que la gente visite y que se fortalezca este sentido de comunidad en las ciudades. Les voy a mostrar algunos ejemplos de espacios verdes multifuncionales. Estas son como las estructuras de este nuevo enfoque de diseño WSUD. Es como el equivalente, digamos, de diseño hidráulico. Tenemos las estructuras, son las bocatomas, por ejemplo. Acá tenemos las estructuras del WSUD. Normalmente son construidas a la medida. Aquí tengo un pequeño esquema de un parqueadero. Entonces, el parqueadero descarga en este humedal, de modo que la escorrentía del parqueadero se limpia un poquito en este humedal y luego se filtre y a través de tuberías perforadas se descarga lentamente hacia una conducción que está conectada al alcantarillado pluvial. Entonces, de este modo, el agua se descarga más lento, en menor cantidad y con la mejor calidad que se puede. Acá tengo otro ejemplo similar, aplicado en la esquina de una calle, donde se han utilizado árboles que aparte de ayudar con la filtración del agua, también tienen otros beneficios, ¿no? Como son barreras sónicas, como se conoce, y también dan sombras, ¿no? O los jardines verticales, que ya se están un poquito volviendo populares aquí, que ayudan a captar el agua, nutrientes, fomentan la evapotranspiración, como que ayudan a emular estas condiciones naturales previo a la urbanización. O humedales de inundación, que limpian el agua y nos protegen de inundaciones también. Los beneficios de usar este tipo de estructuras, así en resumen, incluyen la ralentización o retención del agua, la filtración por procesos naturales, la creación de hábitats que puedan conectarse para mejorar la biodiversidad de una zona urbana, y se pueden adaptar estos espacios para sembrar alimentos. Normalmente estos espacios verdes son espacios bonitos para la comunidad, para hacer actividades de recreación y tener un lugar como que represente la ciudad. Además que la literatura demuestra que los espacios verdes en las zonas urbanas promueven el enfriamiento. Entonces reducen el efecto de isla de calor que se suele producir en las ciudades. En resumen, el enfoque WSUD que les estoy presentando es una filosofía de diseño que promueve el control y la contribución
en las dimensiones del agua que les tengo ahí, ¿no? En la cantidad de agua, busca como que controlar la cantidad de agua, la calidad de agua. Bueno, en términos de cantidad de agua me refiero al agua que escurre de la superficie, el agua de escorrentía, a la calidad de esta agua, la biodiversidad que vive en el agua y espacios verdes, y el bienestar de las personas que utilizan estos espacios, que además también contribuye con el paisaje del lugar. Este enfoque de aquí nace para romper ese muro que les mencioné antes. Y la academia nace como que crea una visión para el futuro de las ciudades y la llaman las ciudades sensibles al agua. Tenemos el paso grandote, esta es como una visión a la que quieren llegar para el futuro. Ese concepto se denota como una ciudad que está lista para el futuro, bajo el contexto del cambio climático de estos eventos extremos. ¿No? Esta ciudad se basa en una gestión holística e integrada del ciclo del agua de la ciudad y ofrece además servicios extra que contribuyen a la habitabilidad del lugar. Esta gestión del agua protege la salud de los cuerpos receptores, mitiga el riesgo de inundaciones y crea espacios verdes que tengan el potencial de proveer comida y de reciclar el agua. Las estructuras que se usan reconocen que hay un vínculo entre la tecnología y la sociedad y además que la comunidad participa activamente en estos espacios y los siente como suyos. Ya no solo como que espera servicios que sean baratos, sino ya lo siente como otra dinámica. Como podemos ver en la imagen, hay un brinco grande, ¿no?, entre etapas. Y la primera ciudad del mundo que ha sido reconocida en evolucionar de una ciudad drenada a una siguiente etapa es la ciudad de Melbourne, Australia. Les muestro una foto. Esta ciudad casi siempre ocupa uno de los primeros 5 lugares en las mejores ciudades para vivir del mundo, una población de más o menos 5 millones de habitantes, tiene una economía muy diversa, se basa en manufactura, investigación, ciencia, finanzas, tecnología, transporte, entre otros. Es interesante imaginar que un lugar como este sea frecuentemente afectado por sequías y por inundaciones, e incluso al comienzo del año hubieron incendios forestales, la pandemia, y aún así buscarse la manera de ser una de las mejores ciudades para vivir del futuro. Esta ciudad de aquí, como les mencioné que Australia ha sido un pionero en términos de manejo del agua, ha sido sujeta a bastante investigación en temas de expansión urbana y manejo del agua, arquitectura y todo lo relacionado con ciudades, desde los 60 más o menos. Entonces se ha vuelto como un buen caso de estudio en investigación y se ha reconocido 6 etapas necesarias para tener la transición de un tipo de ciudad hacia la otra. Y más o menos en el 2010 se reconoce la evolución de Melbourne de una ciudad drenada, que es las típicas ciudades que tenemos, hacia una ciudad que le llaman ciudad con vías fluviales. Y ahí en la gráfica les quiero mostrar que esta transición le tomó a Melbourne alrededor de 50 años. Se encuentra además que una de las barreras principales para la transición es la manera de pensar de la comunidad y de las autoridades también que manejan y que son responsables de las políticas, ¿no? Y aquí las ciudades con vías fluviales, si ven un pasito extra, toman en cuenta los impactos ambientales de la extracción de agua y el procesamiento de residuos. También toman en cuenta valores sociales y estéticos de tener vías fluviales limpias. La planificación urbana integra al agua como componente importante y la extracción sin restricciones del agua poco a poco empieza a ser frenada con regulaciones. Y las vías fluviales receptoras son protegidas mediante el filtrado de aguas fluviales usando las estructuras WSUD que les mostré antes. Y estas estructuras están distribuidas por toda la ciudad. El salto hacia ciudades sensibles al agua, a esta visión que les mencioné antes, aún queda un poco lejos, ¿no?, como vemos en la gráfica.
Entonces, hace falta definir como un hito para saber que una ciudad, al menos, está encaminada hacia esta visión de ser una ciudad sensible al agua. La academia ha reconocido a este hito y la ha llamado como una ciudad del ciclo del agua, en donde el agua se conserva activamente y es suministrada por diversas fuentes, como agua de escorrentía, aguas grises o aguas residuales recicladas o tratadas de alguna manera con las estructuras WSUT que les mostré antes. La sostenibilidad es un concepto que está aceptado totalmente y la gente ya no espera que el gobierno sea quien preste estos servicios de agua sin riesgos, sino que la comunidad se siente parte de la gestión junto con el gobierno y las empresas. En la literatura, esta gráfica de aquí que les he mostrado se conoce como el marco de transiciones del agua urbana. Es una publicación de 2010, que no recuerdo bien. Esta es como la imagen que les he mostrado de cómo ha ido evolucionando y los pasos. Y me parece importante hacerles notar de dónde estamos, ¿no? Entonces, como que más o menos en Ecuador, ¿dónde estamos ubicados? Cuando estaba haciendo esta charla, hice así una búsqueda rápida en el Google, puse diseño urbano sensible al agua en Ecuador. Y encontré solo un estudio que menciona este concepto en la ciudad de Pedernales, en donde usa el concepto como estrategia para reducir el riesgo al cambio climático y mejorar las condiciones de vulnerabilidad de la ciudad. En este estudio se explora el estado de los recursos hídricos, la ocupación del territorio, qué mecanismos hay para circular el agua y el sistema sociocultural de cómo la gente usa el agua. Con esto se propone una estrategia de intervención enfocada a la recuperación de las riberas del río Tachina, que vemos en la imagen que atraviesa la ciudad. No encontré otro estudio aparte de este basado en el Ecuador, pero esta falta de estudios la podemos ver como una oportunidad. ICAM la ve como una oportunidad. Les voy a hablar de lo que se hace como ICAM para aprovechar esta oportunidad. ICAM ve esto como una oportunidad para crear agentes de cambio, con una nueva mentalidad y con ganas de hacer un cambio. También creemos que para resolver problemas complejos se necesitan soluciones complejas, que solo pueden provenir de tener enfoques interdisciplinarios y multidisciplinarios. Bajo esta premisa, se ha logrado incorporar dentro de las mallas de las carreras de arquitectura sostenible y de ingeniería en ciencias del agua, la asignatura de diseño urbano sensible al agua como tal. De este modo, creemos que los ingenieros en ciencias del agua complementan lo que saben con los conocimientos de un arquitecto sostenible y viceversa también. Creemos que esta interacción al futuro se manifestará en ideas innovadoras para resolver problemas relacionados con el agua en zonas urbanas. En esta asignatura, los estudiantes de ambas carreras aprenden los fundamentos de diseño, algunos conceptos básicos, algunos índices para justificar sus diseños y sus decisiones. Y es importante que cada problema está siendo visto bajo dos lentes. Por lo tanto, se obtendrán soluciones más fuertes. Quiero mostrarles brevemente algunos de los proyectos que los estudiantes han generado en esta asignatura. Tenemos aquí un proyecto de modernización del malecón escénico de Tena para mitigar los efectos de las inundaciones. La estudiante que elaboró este proyecto recomienda alrededor de 7 estrategias para implementar en el malecón como tal y en los alrededores, que incluyen colectores de agua lluvia, recolectores, tanques, zonas de amortiguamiento y almacenamiento, estructuras permeables, entre otros. O este otro proyecto en donde un equipo de estudiantes analizó el campus de la Universidad de ICAM e identificó una zona donde la escorrentía causaba daño progresivo a la estructura del suelo y levantaba los adoquines y todo eso. Además que esta zona justo era una zona de alta concurrencia de estudiantes, por lo que justo hay un edificio por ahí. Ellos proponen una intervención para captar la escorrentía de este lugar y llevarla a otro lugar, pero debido a la infraestructura existente y a la topografía,
esta escorrentía tenía que pasar por el parqueadero de la universidad. Entonces ellos se idearon una captación de esta agua que ahora reconocen que contiene la contaminación difusa del parqueadero y la lograron canalizar hacia una trampa de grasas existente en el lugar. Otro proyecto que les quiero mostrar es este proyecto súper bonito porque hubo mucha interacción entre estudiantes de arquitectura y de ciencias del agua de varios semestres. En este se buscaba repotenciar el uso de un camino que lleva hacia un río bien bonito detrás del campus de la universidad, pero que por alguna razón dejó de ser usado. Docentes de ambas carreras participaron en este proyecto y cada equipo se hizo cargo de una parte del proyecto en donde contribuían con sus conocimientos sin importar el semestre en el que estaban. Se produjeron bastantes productos en conjunto como mapas de coremas, estructuras geométricas, hitos para guiar a la gente hacia el lugar y además se implantó un biofiltro a un lado de este camino. Entonces se intervino también análisis hidrológicos del lugar. Y la entrega más reciente que tuve, de hecho la tuve ayer, logré incorporarla en la presentación, fueron estos pósters en donde los estudiantes muestran una propuesta metodológica para evaluar islas de calor en las ciudades de Tena y Manta. Estos estudios son bastante completos, incluyen manejo de imágenes satelitales y procesamiento para determinar temperaturas superficiales e identificar zonas críticas en donde se están produciendo estas islas de calor que magnifican los efectos de la temperatura del ambiente. Incluyen también análisis estadísticos para encontrar zonas de similar comportamiento y poder identificar estos lugares estratégicos donde ubicar sensores para recolectar datos relevantes. Es decir, ya tienen un criterio objetivo para ubicar estas estaciones. Este proyecto tiene una segunda parte en donde deben escoger 2 zonas críticas y hacer una intervención usando los principios de diseño sensible al agua. Para concluir la charla, quiero resaltar el hecho de que las ciudades son cada vez más vulnerables a estos extremos climáticos. La realidad de las ciudades ecuatorianas, evaluándolas con la gráfica que les mostré, no es muy alentador, ya que nos muestra que nuestras ciudades están en ese muro que les mostré y no se puede pasar. Y nos limitamos a solo lidiar con las consecuencias de los problemas de inundación que tenemos, en vez de cómo prevenir estos problemas. La mentalidad y la aceptación de la gente y de los gobernantes juega un rol muy importante, según la literatura y lo que les he mostrado. Esto significa que puede haber la tecnología y los procedimientos y la metodología para poder aprovechar el agua de escorrentía o hacer el uso de agua reciclada. Pero si la gente o los gobernantes no creen en ellos o tienen barreras sociales, no puede haber una transición exitosa. Y aparte de todo esto, quiero mostrarles esta foto, los Water Champions que me gusta llamar. Son como los agentes de cambio. Aparte de todo esto, quiero acabar la charla mencionando que ICAM como universidad queremos resaltar que la educación multidisciplinaria producirá profesionales con una visión más holística para resolver problemas complejos y que el conocimiento así por sí solo no funciona si no se tiene generosidad intelectual, es decir, tener la apertura de compartir lo que sabemos y fuertes habilidades de comunicación para poder llegar a consenso entre disciplinas, nos ayudará a producir soluciones complejas. Y finalmente, como universidad, no estamos sugiriendo así estrategias como tal en donde se aplique el enfoque WSUD, sino más bien queremos generar agentes de cambio que sean los que hagan estas estrategias. Creemos que esto podrá acelerar la transición, ya que estos agentes de cambio, estos Water Champions, se volverán profesionales que se van a integrar en el mundo laboral y contagiarán esta filosofía.
pudiendo de a poquito alcanzar niveles políticos y regulaciones, de modo que no nos tome 50 años evolucionar. Muchas gracias por escucharme y gracias por invitarme y tenerme aquí. Muchas gracias, José, por tu presentación, por tu charla. Si existen, por favor, interrogantes, les había solicitado que en el chat, por favor, coloquen su pregunta. José, si estás de acuerdo, por ejemplo, tenemos aquí una consulta que nos indica, dice, bueno, gracias, José, por la charla. Desde tu punto de vista, ¿cuáles limitaciones hay que superar en Ecuador para avanzar hacia una ciudad sensible al agua? Ya, me encanta la pregunta. Las limitaciones son mentales, ¿no? Hay una que normalmente nos gusta trabajar con equipos unidisciplinarios, vamos a decir. Es decir, solo en las MAPS hay un montón de ingenieros, por ejemplo, que se dedican al diseño de sistemas de drenaje urbano, por ejemplo. Entonces, el hecho de solo ver el problema del drenaje bajo un punto de vista, la solución no va a ser tan fuerte como si tuviéramos más lentes, ¿no? Otra razón de la no adopción de estos nuevos enfoques es que siempre estamos acostumbrados a mantenernos en nuestra zona de confort. Es como que en la literatura dice que hay la tecnología para hacer esto, por ejemplo, los jardines verticales, tienen muchas funciones, pero la gente piensa como que, ok, está lindo, me gusta, me convence, pero no quiero usarlo, tal vez es muy caro, tal vez es muy difícil de mantener. Entonces, como que falta ese conocimiento y esa apertura para poder adoptar y tratar estas nuevas cosas. Y otra cosa que se me fue la idea ahorita, no, sí era eso básicamente, como que se piensa que es muy costoso o muy difícil. En cuestión de usar el agua residual las aguas hervidas que les llamamos, y limpiarlas de una manera para ser usadas, hay una barrera de asco, ¿no? Entonces hay casos de las ciudades australianas que les mencioné que tienen esta tubería morada, donde la gente sabe que es agua reciclada y se niega a usarla porque no quieren ni usarla así ni para los inodoros, porque les da asco. E inclusive hay algunas ciudades que usan procesos ya más avanzados como de osmosis reversa, donde el agua ya sale, prácticamente el agua servida se puede tomar, se transforma en agua potable, pero aún así la gente le tiene como que, ay, qué asco esta agua de la alcantarilla. Entonces yo creo que en Ecuador las limitaciones son mentales, ¿no? Y justo las personas que están en el gobierno tienen esta mentalidad quizá un poquito cerrada. Entonces las políticas para que ayudarían a implementar estas tecnologías también se cierran. Entonces tenemos barreras más sociales que tecnológicas, diría yo. Ok, hay otra pregunta, bueno, también tiene relación con lo que acabas de indicarnos. ¿Cuánto tiempo, nos dicen, le tomaría a Ecuador o a una ciudad, al menos como Quito, lograr una transición exitosa y ser sostenible? Me atrevería a decir que no lo sé. Pero bajo el contexto de la información que les presenté, si tenemos que a una ciudad como Melbourne, que les mostré que tiene una economía súper fuerte, es una ciudad muy bonita, con mucha tecnología, mucha investigación y que da mucho valor a la ciencia también. Todas sus regulaciones son basadas en la ciencia. Si a esa ciudad le tomó 50 años alrededor de transicionar, no sabría decir cuánto le toma a Quito. Por eso es que yo creo que el generar estos agentes de cambio en estudiantes jóvenes podría acelerar un poco más
ya que, por ejemplo, una carrera de pregrado dura 4 o 5 años, y si un estudiante estudió bajo este enfoque multidisciplinario o bajo un enfoque de probarlo todo con ciencia, en 5 años este profesional ya va a ingresar al mundo laboral y ese enfoque puede ser contagioso. Entonces, creemos que el hecho de entrenar a gente joven en esta realidad que tenemos y en estas nuevas metodologías puede ayudar un poco a la transición para que no nos tome 50 años, sino menos. Ok. Aquí hay otra consulta también. Bueno, dice en la ciudad de Quito, ¿existe la factibilidad de separar el sistema de alcantarillado en dos sistemas, aguas grises y aguas negras? Esto con el propósito de utilizarla como la ciudad que se mostró en la presentación. Em, Ya. bueno, lo indicas, José, porque sí, eso es un tanto difícil, ¿no? Quienes conocemos el tema. Pero, José, para ti la pregunta también. Bueno, difícil, como dice Patti, el hecho de como que separar la escorrentía de las aguas servidas, porque ya los sistemas están construidos, algunos tienen fallas, sería un relajazo. Lo ideal, pienso yo, sería como que antes. Entonces, como que digamos, cada casita, tratar de hacerse responsable de no descargar, de descargar lo menos posible de agua hacia nuestros sistemas que están colapsados. Entonces, por ejemplo, hemos visto en Quito que antes teníamos patios con césped y ahora la tendencia es de tumbar eso y poner cemento. Entonces, ahí lo único que estamos haciendo es hacer la superficie más impermeable y mandando el agua a los sistemas colapsados. Pero si, digamos, una casita, vamos a decir, mantiene el patio, estoy ayudando a que ese flujo sea más lento y que se quede en mi casa lo más que se pueda. Y si todas las casas hacen lo mismo, el sistema que ya está colapsado, que está difícil de reconstruir, ya no recibe tanto, ¿no? Entonces, otra vez, barrera social. Ujú. Sí, justamente un poco complementando tu respuesta, la carrera de agua y de tecnología en agua y saneamiento ambiental es lo que pretende, ¿no? Eh, generar sus profesionales con ese perfil que sean aquella conexión precisamente de este tipo de elementos o de infraestructuras. Ellos lo pueden hacer. La idea es que cuando culminen su carrera, puedan desde, como se les ha dicho en muchas ocasiones, desde la labor de cada uno de nosotros, en cada uno de sus domicilios, poder armar estos pequeños proyectitos que a la larga van a ir sumando y van a contar, como tú lo dices, como un aporte de una prolongación en los sistemas, en que no colapsen, en ayudar a la reutilización del agua, tanto residual como la misma agua lluvia, etcétera. Entonces, es una fortaleza de la que debemos estar conscientes como alumnos, como perfil de lo que se pretende generar también en esta parte como parte de la carrera de agua y saneamiento ambiental, ¿no? Es lo que a los chicos se les inculca, se les manifiesta también en este sentido de sostenibilidad y sostenibilidad del agua también. Ujú. Sí, sí, sí es bueno eso también quisiera agregar de que es importante que nos hagamos responsables o sea, demandamos tener agua, pero no nos hacemos responsables del agua que descargamos o de la basura que descargamos, por ejemplo. Y eso también está en nuestra cabeza. Recuerdo ahorita así un caso de que vi en la antena, un señor barriendo su vereda, barriendo con mucha paciencia, barrió toda su vereda y luego hizo la montañita y al final la botó en la calle. Entonces, digamos, en su cabeza, mi casa, mi basura está ahí y cuando yo saco de la basura de mi sistema, de la casa, ya no es mi problema. Pero esa basura que yo boté se vuelve el problema de alguien más. Entonces, ¿por qué con una simple acción de coger en una paletita y botarla en un tacho, en una funda, ya uno se vuelve responsable de esa basura, por ejemplo, con actos sencillos, como dices.
Ujú. Bueno, aquí hay otra consulta también. Dice, ¿se puede reciclar agua lluvia o se debe dejarla correr? Depende del uso que le vas a dar. Se recomienda, según las guías de diseño, se recomienda que recomiendan que el agua no tope el suelo. Entonces, la idea de diseñar estructuras es de captar el agua lluvia en la fuente, le dicen así. Entonces, por ejemplo, si el agua cae, hay una gasolinera abierta, digamos que no tiene techo. Entonces, la lluvia cae en la gasolinera, toca el piso que tiene restos de gasolina, aceite, químicos, ¿no? Entonces, el rato que ya tocó el suelo, ya se volvió un punto de contaminación difusa, que es difícil de tratar, ¿no? Entonces, una acción contra eso podría ser así, fácilmente es poner un techo, por ejemplo, y que el techo capte el agua y la canalice hacia otro lado para que no toque el suelo, ¿no? Y esa agua, dependiendo de la calidad que tiene, se la puede conducir hacia un humedal, por ejemplo, que se sabe que estos son muy buenos filtrantes, y esa agua de ahí puede quedar, qué sé yo, para regar algún campo o para los inodoros, por ejemplo, para otro tipo de uso. Es uno de los fundamentos de los que hablé antes, que el diseño urbano sensible al agua trata, integra el concepto de agua hecha a la medida. No usar agua potable para todos, sino agua de cierta calidad me sirve para tal cosa. Ujú. Correcto. Sí, eso, bueno, también complementa. Aquí hay otra pregunta, ¿no? Nos dice, ¿cuál sería el impacto que genera el reutilizar agua residual con respecto a los patógenos que contiene? Justamente lo que acabas de mencionar, ¿no? También, no sé si quieres ampliar un poquito más en relación a esta pregunta. Sí, sí, solo que el concepto del agua hecha a propósito significa que dependiendo del uso, se requiere una calidad mínima, por ejemplo. Entonces, digamos, para el inodoro, ok, usamos agua potable, pero no es necesario, ¿no? Podríamos tener, digamos, un sistema de captación de agua lluvia en algún lugar que lleve un montón y esa agua, de alguna manera, hacerle una conexión para usarla para los baños, por ejemplo, ¿no? Pero no vamos a usar esa agua para tomar o para cocinar, por ejemplo. Ujú. Ok. Eh, bueno, estamos un poquito con el tiempo ajustados. Tendríamos una última pregunta, no sé si cómo A estás ver, de tiempo. lánzala. Dice, dice, bueno, dentro de los ámbitos necesarios para alcanzar la seguridad hídrica se encuentra una buena gobernanza que promueva el avance. Mi pregunta es, ¿qué clase de políticas se acogieron en Melbourne para generar estos cambios y que Quito pudiera adaptar a su sistema al momento de diseñar unas nuevas estructuras sensibles al agua? Ya, Melbourne hace mucha investigación. En Australia generalmente todas las políticas tienen un fuerte componente técnico que es escuchado y todas las políticas se basan en evidencia fuerte científica. Entonces, eh, esta ciudad tiene un río que cruza la ciudad, ¿no? Y es un río bastante grande. Entonces, ellos se preocupan mucho por la calidad de ese río, porque aparte de, porque es parte de la estética, es parte de la estética del lugar. Entonces no quieren tener un río turbio, ni lleno de sedimentos, ni de basura. Entonces eso también como que contribuye. Valoran mucho los cuerpos de agua, porque por su clima tan fuerte, no es fácil de conseguir agua. Entonces ellos se toman en serio esto de construir eficientemente estructuras, de no contaminar. Eh, Eso por ese lado, porque ellos sí han sentido la necesidad, como les mencioné, de sequías que han durado 10 años. Y en cambio en Ecuador somos muy bendecidos con el clima en ese lado. Entonces podría ser que aún en la etapa que está Quito, tenemos la mentalidad de que el gobierno tiene que darnos agua, como les mencioné, y que el agua es ilimitada, que no, nunca nos va a faltar. Entonces, al no sentir esa necesidad, no, no vamos a crear conciencia de un uso eficiente o de generar buena gobernanza sabiendo que el agua no es ilimitada, sino que tiene limitaciones.
Ok. Em, Veamos, creo que ya no tenemos más Ajá, creo que ya no hay más preguntas. preguntas. Sí, aquí hay otra pregunta también que creo sería, ahora sí, ya tal vez la última. Sí. Dice, buenos días, excelente la charla. Como se mencionaba, dice, en la ciudad de Quito al principio ha tenido varios problemas de inundación, ya sea por el diseño u otros factores. ¿Hay algún diseño futuro para la contención de estas inundaciones en Quito específicamente? En Quito, lo que conozco, lo que he leído, es el proyecto que les presenté de las laderas del Pichincho. Sin embargo, es lo que encontré como que tiene una idea de prevenir, como que controlar lo que se construye en estas laderas. Pero al mismo tiempo, se está solo tomando en cuenta como fuente de inundación las laderas, pero las laderas son parte de la inundación, porque si llueve en Quito, no solo llueve en las laderas, sino también llueve en la zona urbana. Y en la zona urbana las corrientes terribles, se van nomás. Una lluvia de media hora nomás inundó Quito. Entonces, yo pienso que lo que ayudaría para la transición es tener políticas más descentralizadas. Es decir, que si yo algún tipo de regulación, un ejemplo que se me ocurre ahorita, un tipo de regulaciones donde si una persona tiene un lote para construir, el lote, digamos, debe tener un X porcentaje de zonas verdes. No puede ser todo cubierto de cemento. Así como que unas regulaciones que me ayuden a fomentar el que en cada lotecito se retenga el agua. Recuerden los principios, ¿no? Ralentizar el flujo o almacenar el flujo. O, por ejemplo, en algunas ciudades australianas, por ley, tienen que tener tanques de recolección de agua lluvia. Y la manera como que de ayudar a la gente a tener esto es que los tanques de agua lluvia en esas ciudades cuestan súper poquito, son bastante accesibles. Entonces, como que yo pienso que para la transición, para acelerarla, políticas descentralizadas, eh, acciones descentralizadas más como que a pequeña escala contribuyen a algo más grande. Ok, listo. Muchísimas gracias, José, por tu participación. Em, voy a dar lectura al certificado que lo entregaremos, te lo haremos llegar, dadas las condiciones vía virtual, vía el correo electrónico. Entonces dice, la Escuela de Formación de Tecnólogos de SFOT otorga el presente certificado a José Javier Serrano Chano por haber colaborado como expositor en la charla Acelerando la transición hacia ciudades para el futuro, presentando el concepto de Water Sensitive Urban Design en Ecuador, en el marco de las Jornadas Tecnológicas SFOT 2020A, realizada el jueves 25 de junio del 2020, dado en el Distrito Metropolitano de Quito el 25 de junio del 2020. Te agradecemos muchísimo, José, la participación, la colaboración, una charla muy, muy interesante que Gracias. queda con muchos expectativa, digamos yo, y también para los chicos de, como digo, de la tecnología en agua y saneamiento, nos queda ya la espinita, aquel bichito ahí de qué puedo hacer, qué puedo empezar a hacer ya desde mi casa, desde como ciudadano, ¿sí? Muy, muy interesante. Muchas gracias, José. Esperamos tenerte en una siguiente oportunidad también. Gracias. Y también, chicos, por favor, hay un tema de, necesitamos que hagamos una pequeña encuesta también, unos 5 minutos para que no se retiren aún. Y José, muchísimas gracias nuevamente. Eh, Gracias por invitarme. a ti, José, muchas gracias la apertura. Listo. Muchas gracias por asistir y escucharme y por sus preguntas también. Gracias por el interés y que tengan un buen día. Gracias, José. Vamos a realizar. Ya, entonces, chicos, voy a
realizar la votación, por favor, les voy a solicitar.